quién es el Espíritu Santo según la Biblia. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo es tan importante para la iglesia, y esto, hermanos, es algo que lo vemos a través de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es algo que es muy importante. Primero, porque nuestro Señor Jesucristo lo ordenó a los discípulos. Él fue bien enfático cuando les pidió a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedasen hasta que recibieran la promesa que Él había prometido. O sea, para el Señor era tan importante que a pesar que los discípulos habían estado siendo instruidos por Él mismo, habían recibido las enseñanzas, habían visto los milagros, el Señor todavía, aparte de eso, el Señor habló a los discípulos y les dijo: quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que reciban la promesa. Más tarde, cuando ya el Señor asciende en gloria, entonces los discípulos veían la necesidad que toda persona que aceptaba el plan de salvación necesitaba recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Felipe llega a Samaria, predica el Evangelio y en el nombre de Jesús, hombres y mujeres comienzan a ser bautizados, según Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido el Espíritu Santo, también como ellos habían recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan para que orasen por los nuevos creyentes a fin de que ellos también recibieran el Espíritu Santo como ellos. O sea, para la iglesia primitiva, el Espíritu Santo fue muy importante. Entonces, si el Espíritu Santo es importante para la iglesia, creo que es importante también que nosotros sepamos quién o qué es el Espíritu Santo. ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, y eso es lo que vamos a estar hablando con la ayuda del Señor, tratando de contestar esa pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo según la Biblia? Ahora, podemos ver que aunque muchos dicen que el Espíritu Santo es una persona, según la palabra de Dios no lo es, no es una persona. Por eso es que aquellos que enseñan de que el Espíritu Santo es una persona, de acuerdo a muchos, hay tres personas en la Trinidad: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y cuando ellos tratan de explicar, dicen que explicar la persona del Espíritu Santo es la más difícil de todas, porque no se puede explicar mucho. ¿Por qué no se puede explicar? Claro, porque el Espíritu Santo no es una persona. El hecho de que la Biblia diga que el Espíritu Santo puede ser contristado, se le pueda mentir. El hecho de que la Biblia hable que el Espíritu Santo da órdenes, que el Espíritu Santo dirige, no significa que sea una persona. No significa que sea una persona. Eso no lo hace una persona. ¿Por qué, hermanos? Porque de ser así, de ser el Espíritu Santo una persona, entonces tendríamos que entender, o sea, si nosotros decimos el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y distinta del Hijo, entonces tendríamos que admitir que hay tres espíritus. Porque la Biblia nos habla y nos habla del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 16, cuando el apóstol Pedro está hablando de la necesidad de poner a una persona que reemplazara a Judas, él dice: el Espíritu Santo habló por boca de los profetas, que cuando aquel transgresor cayera, uno ocupara su lugar. Él dice: el Espíritu Santo habló. Ahí tenemos el Espíritu Santo. O sea, estoy tratando de explicar que si el Espíritu Santo es una persona, entonces tenemos tres espíritus. Y una base es Hechos 1:16. Ahora, cuando David fue ungido como rey,
dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y lo mudó en otra persona. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. El Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tenemos el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu de Dios. Hay dos espíritus. Vamos a ver más adelante cuál es la respuesta. Más tarde, cuando Felipe es enviado por el Espíritu Santo para acercarse y hablarle la palabra a un hombre que no se conoce el nombre, solamente se dice que era el eunuco, un funcionario de la reina de Candace. Cuando Felipe el evangelista bautiza al eunuco, dice que después que lo bautizó, el Espíritu Santo arrebató, el Espíritu del Señor, dice, arrebató a Felipe y lo llevó al desierto, lo llevó lejos. Entonces aquí encontramos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Y luego, si vamos a Romanos, si me acompaña por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 9, vamos a encontrar también que nos habla del Espíritu del Señor, del Espíritu de Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego mire lo que dice, si es que el Espíritu de ¿quién? De Dios mora en vosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor y tenemos el Espíritu de Cristo. Tenemos tres espíritus. Entonces, si el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo, la pregunta que yo hago es, ¿cuántos espíritus entonces hay? ¿Cuántos espíritus tenemos? ¿O cuántos espíritus hay dentro del creyente? Si hay Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu de Cristo, ¿será que tenemos tres espíritus dentro de nosotros? La respuesta es no. Mire, por ejemplo, o escuche lo que una traducción dice de Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, o sea, esta es una interpretación, una traducción de Romanos 8:9. En Romanos, la versión 1960 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, esta versión dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, es decir, en nosotros los creyentes vive el Espíritu de Dios. Ya no tienen, dice esta versión, que seguir sus malos deseos. ¿Por qué? Porque hay malos deseos dentro de nosotros que batallan con el Espíritu. Entonces, pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya no podemos seguir los malos deseos, sino que debemos obedecer al Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando recibimos el Espíritu Santo? Recibimos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios nos da esa fortaleza, nos da esa convicción, nos da ese temor en nosotros que cuando hay un deseo malo, que la carne lo quiere, dentro de mí hay un espíritu, hay una fuerza, hay una unción de lo alto que me dice, pero Felipe, si tú codicias eso, si tú tomas eso, vas a pecar contra Dios. Entonces el Espíritu de Dios me hace que yo no obedezca los instintos de la carne, sino que me someta a la voluntad de Dios, a su voluntad. Me da ese temor, me da esa convicción, me da esa voluntad propia de decir no al pecado, para no ser seducido por el pecado.
Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Para que ya no seamos esclavos de nuestros malos deseos. ¿Por qué? Porque aunque nuestros malos deseos son así de grandes, hermanos, hay un poder superior a los deseos de la carne. Gloria a Dios. Hay un poder superior a los deseos de la carne que mora en nosotros y nos impulsa a obedecer al Espíritu de Dios. Y luego añade Pablo, dice, el que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo. Entonces, ¿qué espíritu nosotros tenemos? ¿O cuánto espíritu nosotros tenemos? La respuesta es un solo espíritu. Un solo espíritu. Porque el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Es Dios mismo, viniendo a morar dentro de nosotros. Por eso es que decimos, el Espíritu Santo es Dios en emanación. Digan todos, Dios en emanación. ¿Qué es emanar? Es Dios derramándose sobre todos los creyentes, sobre el cuerpo que es la iglesia. Es Dios derramándose sobre cada uno de nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Es Dios impartiéndose, es Dios metiéndose dentro de nosotros. Es Dios mismo viniendo a morar dentro de nosotros. Y si tenemos al Padre, tenemos también al Hijo. Amén. ¿No dice eso la Biblia? El que tiene al Padre tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno. Jesús es Dios manifestado en carne. Juan capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo que era con Dios y que era Dios, se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Y luego él utiliza un término muy peculiar, del unigénito, del único en su esencia, porque Jesús es único. No hay nadie que se compare a Él. No hay nadie que se asemeje a Él. No hay nadie que se pueda decir yo soy como Jesús. Él es único porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Dele un aplauso fuerte si usted cree esa verdad. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Pablo también escribe en 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y en qué consiste ese misterio? Que Dios se humanó, que Dios tomó un cuerpo, una forma antropomórfica, que Dios se manifestó en carne. Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no son distintos, es el mismo Espíritu. Gloria a Dios. Hay un solo Espíritu. Hay un solo Espíritu. Como hay un solo Señor. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, veamos lo que Jesús dijo en Juan 14:15. Juan 14:15. Vamos a volver que fue la escritura que leímos al principio. Cuando el Señor está hablando a los discípulos, le está hablando acá de la promesa del Espíritu Santo. Y miremos el juego de palabras que usó nuestro Señor Jesucristo. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que la manera como nosotros mostramos nuestro amor a Dios es cuando le obedecemos a Él. Si no le obedecemos, entonces quiere decir que no le amamos. Cuando quebrantamos sus mandamientos, estamos diciendo, esto es más importante que tú. A esto amo yo más que a ti. Ahora, dice el verso 16. El verso 15 dice, mi mamá y guardad mis mandamientos. Y yo
rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dirá alguien, cabal, ahí está. Ahí está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Están las tres personas de la Trinidad. No diga amén. No diga amén. Leamos. Yo rogaré al Padre. ¿Quién iba a rogar al Padre? El Hijo, ¿verdad? El Hijo iba a rogar al Padre y Él les iba a dar otro consolador. Aparentemente está hablando de 2 o 3 acá. Para que esté algunos días, unos 3 meses, unos 2 años. Para que esté con vosotros, ¿qué? O sea que el Espíritu Santo iba a venir en nosotros para estar para siempre. Ahora dice el verso 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Cómo no le ve? Sí, porque el Espíritu, la palabra Espíritu viene del griego neuma. Y la palabra neuma es de donde viene el viento. El Espíritu es como el viento, no se ve. No se ve, no se puede, no se puede, es invisible, es como el viento. ¿Usted ve el viento? Usted no lo ve. Y dice, ¿cómo sabe que hay viento? Bueno, porque lo siente cuando le pega la brisa en la cara. Lo ve cuando se mueven los árboles, ¿verdad? Entonces, pero no lo vemos. Entonces el apóstol está diciendo acá, escribiendo las palabras del Señor. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, está hablando de los discípulos del Señor, vosotros le conocéis. Entonces, entre los demás y ustedes hay una diferencia porque ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará dentro de ustedes. ¿Quién era el que estaba morando con ellos? Jesús. ¿A quién conocían los discípulos? A Jesús. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿a quién recibimos? A Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es Dios. Entonces cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos a Jesús que viene a morar dentro de nosotros. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Entonces ¿a quién estamos recibiendo que viene a morar dentro de nosotros? A Dios mismo. A Dios mismo. ¿Lo estoy dando a explicar, hermano? Entonces, luego note lo que dice el verso 18. No os dejaré huérfanos. ¿Cómo es eso? Si él es el hermano mayor, ¿podrá un hermano dejar huérfano a otro hermano? No, ¿quién es el que deja huérfanos? ¿Un padre o una madre? Pero el Señor habla aquí como padre, dice, no dejaré huérfanos. Luego dice, vendré a vosotros. Gloria a Dios. Voy a venir a vosotros. Por eso le dice luego el verso 19, mire, todavía un poco y el mundo no me verá más. Claro, el mundo no lo va a ver, pero vosotros me veréis. Gloria a Dios, me llena de gozo esta escritura. Vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque yo me voy a impartir en ustedes. Gloria a Dios. Yo me voy a meter en ustedes y les voy a dar vida. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire las palabras que usa Jesús. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. O el Padre estaba en Jesús. Y ahora Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Gloria al Señor Jesús. Qué linda es la palabra de Dios, hermano. Qué linda es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no es una tercera persona. El Espíritu Santo es Dios mismo viniendo a morar dentro de nuestras vidas. Cristo Jesús viniendo a morar dentro de nuestras vidas. Él es el agua de vida. La palabra es la semilla. Nosotros somos la tierra. La palabra que es sembrada en esta tierra luego es regada por la semilla. La semilla germina y entonces producimos frutos de vida eterna. Gloria a Dios. Damos frutos de vida eterna, pero ¿qué se necesita para que la semilla germine? Necesita el Espíritu Santo.
necesita el agua de vida. Sin el agua no podemos dar esos frutos. Por eso es que se habla de los dones y se habla del fruto del Espíritu. El Espíritu es el que produce ese fruto en nosotros, que nos hace identificar como hijos de Dios, como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo le conocían los apóstoles si el Espíritu Santo es invisible? Porque estaban viendo la persona de Jesús. Porque lo estaban viendo. ¿Quién los iba a dejar huérfanos? No dejaré huérfanos, dice el Señor. El Padre no podía dejarlos huérfanos. ¿Por qué? Porque por eso el Señor dice, no les voy a dejar huérfanos. Yo, el Padre, no los voy a abandonar. Voy a venir a morar dentro de ustedes. Ahora mire otra escritura. Juan 15:26. Juan 15:26. Voltee la página en algunas Biblias. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Mire, ¿quién iba a enviar al Consolador? Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo, es decir, yo Jesús, voy a enviarles del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es el Espíritu que procede del Padre. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu, Juan 4:24. Y Él es Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Más claro que el agua no puede estar. Entonces vemos que el Espíritu Santo es Dios mismo viniendo a morar dentro de nosotros. Dios mismo viniendo a morar dentro de nosotros. Por eso Jesús hermano, les convenía a los discípulos que Él se fuera al cielo. Porque si Él no se iba, entonces el Espíritu Santo no venía. Y eso lo dice, mire, San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, ahí mismo, prácticamente en la misma páginas que estamos abiertos ahí en la Biblia. San Juan 16, versículo 7 y 8, dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Yo lo voy a enviar. Yo lo voy a enviar. ¿Será que Jesús subió al cielo y cuando se sentó al trono al lado del Padre, le dijo, bueno, Espíritu Santo, ahora te toca tú. Ve allá a pastorear mis ovejas. Ve allá a cuidarlo. ¿Será que es así? ¿Ah? ¿Puede entender usted la lógica humana? Decir, bueno, el Señor asciende, se sienta allá en el trono al lado del Padre, porque según... Incluso esta es una doctrina de la religión popular. Usted ve en algunos cuadros, ya hoy casi no lo sacan, pero en algunos cuadros usted ve a un anciano sentado en medio, ve a un joven de ojos rubios y de barba bien bonita y cabellos rubios sentado al lado del Padre, a la derecha del Padre, y ve una paloma que viene ahí de arriba. Dice, ahí está la Santísima Trinidad, formando un triángulo. Algo que es pagano, algo que no es bíblico. Entonces, pero Jesús está diciendo, os conviene. Dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 7. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. ¿Por qué? Porque necesitaba Él ascender en gloria para derramarse sobre todos los creyentes. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fue necesario que Él ascendiera en gloria para que el Espíritu Santo de Dios viniese a morar dentro de cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, en aquellos 120 que estaban en el aposento alto, era Cristo mismo viniendo a morar dentro de ellos, ya no humanamente, sino en el Espíritu. O Dios mismo viniéndose a impartir. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:27, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo viniendo a morar dentro de ustedes la esperanza de gloria. La esperanza de gloria.
Cuando Él viene a morar dentro de nosotros, Él se convierte en la esperanza de gloria. Luego, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice unas palabras muy bonitas, escribe unas palabras muy bonitas cuando habla de lo que hemos venido a hacer nosotros. Mire, claramente lo dice acá en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 16, dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Saben lo que pasó cuando Moisés dedicó el tabernáculo? ¿Y cuando Salomón dedicó el templo? Dice que cuando Moisés dedicó el tabernáculo, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Y era tan grande la manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la majestad de Dios, que las personas no podían ni acercarse al tabernáculo, porque la nube lo había cubierto todo, lo había llenado. Y entonces comprendieron los hijos de Israel que aquel era un lugar de encuentro con Dios. Y desde entonces todas las tribus salían a encontrarse con Dios al tabernáculo, porque para ellos Dios moraba en el tabernáculo. ¿Sabe usted por qué Dios les mandó a hacer el tabernáculo en el monte Sinaí? Porque el monte Sinaí se conoce como el monte de Dios. Y en la mentalidad hebrea, aún el apóstol Pablo lo dice, que él tuvo que ir a Arabia. ¿Por qué fue a Arabia? Porque se fue a meter al monte Sinaí, donde se fue a meter Elías también, para estar en el secreto, en el lugar íntimo con Dios. Quería recibir revelación y ellos se iban a ese lugar, porque en la mentalidad hebrea el monte representaba el lugar donde moraba la presencia de Dios. Pero ahora los hijos de Israel están aquí en el monte Sinaí y van a marchar para acá hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces Dios les dice: yo no voy a morar en este monte, yo les voy a ordenar que hagan una tienda, una de cortinas, una casa, y yo voy a poner mi presencia en esta casa, y donde ustedes se muevan, mi presencia va a ir con ustedes, y ustedes van a poder acercarse a mí. Por eso es que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, como una señal de que ahí estaba. Ese tabernáculo era la casa de Dios, era el lugar de Dios, era donde moraba la presencia de Dios. Años más tarde, cuando a David le nació en su corazón el edificar casa a Dios, habitando él en una casa de cedro, Dios le dijo: mira, David, tú no me vas a edificar casa a mí, porque tú has derramado mucha sangre, pero uno de tus hijos me va a edificar casa a mí. Y David comenzó a juntar plata, oro. Y cuando Salomón ascendió al trono, David le dio hasta los planos del templo. ¿Y qué pasó con Salomón? Edificó una casa preciosa, una belleza. No ha habido una casa más linda que esa, excepto la que años después Herodes gastó más de 30, casi 40 años embelleciendo esa casa, que era la gloria de los israelitas. Pero usted va a encontrar que cuando Salomón dedicó el templo, dice que la gloria de Dios, como sucedió en el tabernáculo, descendió sobre aquel templo, sobre aquella casa. Y entonces, hermano, fue tan grande el poder de Dios que descendió, que los sacerdotes que estaban ministrando los sacrificios tuvieron que salir corriendo, huyendo de aquel lugar, porque la presencia de Dios era tan real, tan poderosa, que no se podía resistir. Ellos tuvieron, dice la Escritura, que salieron huyendo, corriendo, escapando. No se puede resistir la gloria de Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, es una expresión, una impresión, es una experiencia divina, es una experiencia maravillosa, gloriosa. ¿Por qué? Porque es la misma gracia, la unción de Dios, el poder de Dios viniendo a morar dentro de nosotros. Y los hijos de Israel, después de que vieron eso, dijeron: esta es la casa de Dios. Por eso Salomón hace aquella oración en 2 de Crónicas capítulo 7, cuando él dice: si alguien viniera a esta tu casa
y levantare sus manos y pidiera salvación, si alguien viniera a esta tu casa y te pidiera perdón por sus pecados, tú lo vas a oír en los cielos y lo vas a perdonar, porque tu presencia mora en esta casa. Pero ¿qué pasó con esa casa? Israel la profanó, Israel la llenó de ídolos. El mismo Salomón le permitió que en la plaza de esa casa se edificara un templo a dioses paganos. Y entonces Dios dijo, ya no voy a habitar más en templos hechos por mano humana, por manos humanas, sino que me voy a proveer de un templo superior, de un templo mejor. Y voy a poner mi gloria como la puse en el tabernáculo y como la puse también en la casa de Salomón, que edificó Salomón. Y ahora Pablo aquí nos dice, ¿cuál es esa casa de Dios? Ya no es un templo, ya no es una casa que está edificada ya en Jerusalén, no, ahora el templo somos nosotros. Nosotros, usted y yo, hemos venido a ser la morada de Dios, la morada de Dios, la presencia de Dios. La morada de la presencia de Dios. Usted es una casa, es un templo para Dios. ¿Y por qué decimos eso? Pablo lo explica acá. En el capítulo 3 decíamos, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y por qué yo sé que soy templo de Dios? Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Vosotros sois la casa de Dios. Vosotros sois el templo de Dios. Y donde ustedes van, ahí va mi presencia con ustedes. Donde ustedes andan, ahí anda mi presencia con ustedes. Donde ustedes, en cualquier lugar que ustedes estén, ahí está mi presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios viniendo a morar dentro de nosotros, dentro de nosotros. Al recibirlo, estamos recibiendo el poder de Dios viniendo a morar dentro de nosotros. Imagínense hasta dónde llega la gracia de Dios, hermanos. Hasta dónde llega la misericordia de Dios. Que Dios toma un poquito de lo de Él y lo mete en cada corazón nuestro. Gloria a Dios. Él toma un rayo de su presencia y lo pone aquí en el corazón de la hermana Alejandra, en el corazón de la hermana, en la vida y el cuerpo de la hermana Faustina, en el corazón y la vida del cuerpo del hermano Miguel. Ahí pone su presencia Dios. Y ahora Pablo dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y es esa unción grande del Espíritu Santo la que nos da poder y autoridad. Un cristiano puede ir y orar por un enfermo y ese enfermo ser sano. ¿Por qué? Porque así como la presencia de Dios habitó en el cuerpo de Jesús, ahora Jesús dice, ya no va a estar la presencia de Dios ya no va a estar en un solo cuerpo. Ahora va a estar en toda mi iglesia. En toda mi iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis? ¿Se acuerdan que el Señor dijo eso? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y luego añadió y dijo, y aún mayores. Y aún mayores. ¿Por qué? Porque si Jesús le predicó a 5,000, hoy millones de personas en este domingo 1 de noviembre van a estar recibiendo el mensaje de Dios en sus corazones. Millones de personas. Millones de personas. Ahora, el Espíritu Santo es ese poder que mora en nosotros y nos habilita para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer obras extraordinarias. ¿Cómo es que una persona que era tímida ahora pueda predicar con libertad? ¿Cómo es que una persona que era borracha ahora es transformada en una nueva criatura? ¿Quién hace esa obra de regeneración en esa persona? Es el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios. Es ese poder el que nos guarda y nos protege. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, aún los demonios tiemblan. Créalo, hermano.
Créalo. Si Dios abriera un poquito nuestros ojos espirituales, y no lo hace porque se nos van los humos al cerebro, hermano, y nos inflamos como el sapo. Y eso es lo que ha pasado. Han habido hombres, han habido mujeres que Dios les ha abierto un poquito sus sentidos espirituales. ¿Y qué ha pasado? Se enorgullecen y se caen y vienen a condenación. Pero si Dios nos abriera un poquito los ojos espirituales, cuando usted va en ciertos lugares, aquí en la ciudad, viajando en cualquier lugar, usted literalmente nos vemos rodeados de demonios alrededor de nosotros. Pero porque esos demonios no nos tocan. Porque esos demonios no se lanzan sobre nosotros y nos hieren y nos golpean. ¿Usted cree que cuando usted viene, se convierte en un cristiano fiel, verdadero, el diablo está contento? ¿Usted cree que cuando usted le adora a Dios, aún en medio de la más dura prueba, el diablo está bravo, bravo, eso es valiente, bravo? ¿Cree que el diablo, los ángeles sí hacen eso? Los ángeles, cuando lo ven a usted caído y usted está sangrando, pero ahí va marchando hacia adelante, los ángeles dicen, adelante, vamos, vamos, tú eres, tienes, sí lo puedes, sí puedes, sí puedes. Ellos dicen eso. Pero el diablo no. El diablo no, hermano. El diablo, si pudiera matarnos, mire, él nos matara a nosotros. Aquel persona, aquel cristiano que se convierte en un hombre, una mujer de Dios, fiel a él. Él, si pudiera hacer que nos cayera un rayo, lo hace. Pero hay un poder glorioso. La presencia de Dios nos guarda y nos protege. Nos guarda y nos protege. ¿Sabe qué, hermano? Solamente en aquel día, cuando estemos en la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta de cuántos demonios se quedaron así, mire, y nosotros pasamos tranquilos. Y ellos no pudieron mover sus manos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con nosotros. Y nos guardó y nos protegió. Y nos protege. Y nos sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso es que el Espíritu Santo es importante. Necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, otra cosa importante es que cuando Jesús venga, Pedro, Juan, Pablo, todos ellos están en el sepulcro. Dice el Vaticano, aquí está el sepulcro de Pedro, pero yo no tengo seguridad. ¿Quién me asegura que ese es el sepulcro de Pedro? ¿Quién me puede decir realmente este es el sepulcro de Pedro? Yo no sé. ¿Dónde está el sepulcro de Juan? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sepulcro de Esteban? Pero Jesús sí sabe. Jesús sí sabe. Y sabe, hermanos, si el Señor viniera en este momento, en este preciso instante, nuestro cuerpo mortal fuera absorbido por la inmortalidad. El cuerpo en deshonra va a ser absorbido por la gloria de Dios. Pero ¿cómo va a suceder eso? Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pablo dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que nos levantará en el día de Cristo. Gloria a Dios. El mismo Espíritu. El poder de Dios, hermano, es tan grande que nuestra mente finita no lo puede comprender. Imagínense cuando Jesús venga, todos aquellos que han muerto en los océanos y han sido comidos por los peces, todas esas átomos, todas esas partículas que se desintegraron, el poder de Dios va a llegar ahí y va a decir, este es mi hijo, esta es mi hija, y va a formar esos cuerpos, pero ya no en una forma de deshonra, sino en una forma de honra, en una forma de poder, en una forma inmortal, y nos va a levantar donde quiera que nosotros estemos. Es como nuestro pastor Hernán Silguero lo ilustró en una ocasión. No sé si algunos se acuerdan, cuando él trajo un poco de
de grapas y trajo un imán. ¿Y qué pasó cuando pasó aquel imán encima de las grapas? De las grampas, ¿qué pasó? El imán levantó. Así va a ser el Señor. La mano del Señor va a pasar sobre el globo terráqueo y todos los que son de Cristo, porque tienen el Espíritu de Cristo, van a volar. Vamos a desaparecer. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Y cerrar de ojos. Por eso, hermano, es tan importante conocer la doctrina del Espíritu Santo. Necesitamos empaparnos de esta doctrina. Y ahora hemos aprendido quién es el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios, ¿verdad? No tenga temor, dígalo. Yo les pregunto 3 veces para ver si están seguros, porque algunos como que los escucho que no están muy seguros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, en emanación, viniendo a morar dentro de nosotros. Su Espíritu, Él lo ha tomado y lo ha depositado dentro de nosotros. En usted hay un poder superior, hermanos. Hay un poder superior. Hay un poder grande. Hay un poder maravilloso. Así que no me venga a decir, ay, hermano, que yo vi un bulto anoche que se paró junto a mí. No. Mayor es el que está en usted que el que está contra usted. Y si se para un bulto ahí, un demonio, déjelo, tranquilo. Usted está seguro. Él no puede tocar ni un cabello suyo si no le pide permiso a papá primero. Si no lo pide permiso a papá. Pónganse de pies. Y mire, hermanos, Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que muchas veces quizás el diablo nos ha pedido para zarandear. ¿Lo toco, Señor? No, a ella no me la toques. A él no me lo toques. Es mi hijo preferido. Es mi hijo amado. Me dijo, escuché a una madre, no me lo dijo a mí, escuché a una madre y ella decía, con mi hija nadie se puede meter. Y si eso decimos nosotros los humanos, ¿qué nos podrá decir nuestro Dios? ¿Qué nos puede decir nuestro Dios? Amén. No podemos negar también la verdad de que Él muchas veces puede abrirle la puerta. Mire, es como en estas elecciones. En estas elecciones y en cualquier nación, no solamente aquí en Estados Unidos, en cualquier nación del mundo, los demonios son como leones o como lobos enjaulados que están queriendo salir. Pero Dios, cuando Dios dice, abran la puerta, ellos van a salir. Y cuando Dios dice, cierren la puerta, ellos van a ser encerrados. Por eso es que debemos de orar hoy más que nunca, porque la oración del justo es poderosa. La oración del justo. Fíjense que nosotros podemos ser una congregación aquí que nadie en Estados Unidos le sabe. Y aquí puede haber un hermano o una hermana que nadie sabe, pero su oración, la oración de un hombre, de una mujer, ha cambiado la historia de naciones. Si usted levanta sus manos y le dice, Señor, por el poder que hay en tu nombre y por el Espíritu que has hecho habitar en mí. Y otra cosa importante que se me pasaba es que usted no encuentra ni en Hechos ni en las epístolas a alguien orando al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se ora. No se ora. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Entonces, démosle gracias a Dios en este momento. Cierre sus ojos, si quiere levantar sus